algunas de las informaciones importantes. Estoy ya en compañía de los congresistas Luz Salgado y Javier Velázquez Quisquén, que han compartido conmigo esta primera sección humorística que se llaman Urrestiadas, usted sabe, y vamos a declarar ya una sección humorística Urrestiadas, pero que lamentablemente tiene connotaciones directas a sus respectivos movimientos políticos y a sus respectivos dirigentes y líderes, ¿no? Yo no sé si ustedes, buenas noches ante todos, señores congresistas, un gusto tenerlo con nosotros. Si ustedes le creen al ministro, o sea, ¿creen que realmente esas disculpas son sinceras o son más bien cachacientas y pretenden más bien crear más cizaña y más respuestas de parte de la clase política? Definitivamente, es una burla. Este señor, qué triste papel cumple, ¿no? Qué vergüenza para todos los peruanos realmente tener un ministro de este nivel. El que cree que nosotros nos vamos a comer ese cuento de que está arrepentido, no, pues no tiene ni la mínima intención, porque lo que está haciendo es nuevamente cumplir el rol para el que lo han puesto. Yo no sé si, como tú decías, alguien le escribe los tweets. No, de todas maneras, no creo que tenga tiempo, ¿no? Pero si se dedica a eso nomás. Si le estuviera escribiendo tú, no estaría tan ocupado en tanta conferencia de prensa, tal cosa. Alguien le debe hacer la chamba. Su vida transcurre entre los tweets y los medios de información. Pero por eso tenemos los asesinatos, tenemos los robos, tenemos los asaltos. Tú ya no puedes salir ni a una pollería porque te están asaltando, no puedes ir, los chicos no pueden caminar en la noche en la calle porque les quitan hasta las zapatillas, hay muertos de balazos por todo lado. Martín Belaúnde se le fue, a pesar de que él decía que estaba detrás de él, y mintiéndonos nuevamente a los peruanos, diciendo que estaba en shock cuando se enteró de la noticia por medio del fiscal Ramos, cuando él sabía 15 días antes, porque la Interpol de Bolivia le había avisado que estaba allí Martín Belaúnde Locio. O sea, nos miente, nos sigue mintiendo a todos los peruanos. No está haciendo nada para realizar el trabajo de la cartera que se le ha encomendado, que es la de la seguridad ciudadana. No está haciendo absolutamente nada y está enfrentando a todos los políticos de oposición, también a la prensa. Pero lo que es más lamentable, a las mujeres. Se le ha dado por estar insultando, denigrando a las mujeres, y eso no se lo podemos permitir. Ahora, antes de entrar al detalle de estas cosas, ¿por qué la aprobación tan alta? ¿Será que Urresti está de alguna manera canalizando ese rechazo que existe? Es cierto, ante el conjunto de la clase política es lamentable. O sea, a veces las excepciones, que cada vez son más, no tantos, terminan ganando o generando una peor percepción respecto a la acción que desarrollan o no desarrollan los políticos. ¿Y no estará él canalizando ese rechazo, esa odiosidad, ese hartazgo hacia la clase política, digamos, a través de este tipo de actitudes? Muy probable, también es una parte, pero lo otro es que él es un hombre de inteligencia. Él ha trabajado en operaciones estratégicas y sabe cómo manejar los medios de comunicación, y lamentablemente los medios de comunicación le están dando todo, porque están pendientes de lo que dice Urresti, de lo que no dice Urresti, y él entonces aparece como la virgencita en todas partes, supuestamente, cuando han conseguido algo, salvaron al perrito, condecorando a la policía, pero realmente atrapando a las mafias, no, y se tiró tremenda equivocada con los kilos de droga, que no eran droga y que eran yeso, en fin. En las cosas importantes no está, pero sabe manejar los medios de comunicación, entonces aparentemente para la población es un ministro que se moviliza, al contrario de los otros que no se movilizaban, parece en todas partes, y da la impresión de que está haciendo labor, pero la ciudadanía siente pánico, siente temor, casualmente, de que no tiene seguridad ni en su casa, porque ahora te tocan la puerta, ingresan a tu casa y te asaltan, no estás en tu casa y te vacían todo, y esto no tiene solución. Se le ha escapado Martín Belaúnde Locio y nadie le reclama eso, no quiere responder a las preguntas precisas, y para tapar su incapacidad, para tapar toda esta ineficiencia, él sale insultando a la oposición y a los medios de comunicación. ¿Es un Ferrando de la política el ministro del Interior, congresista de Velázquez Quisquén? Yo creo que es una anécdota. Lo fundamental, creo, es que el señor Humala tiene que explicarle al país qué va a pasar este año con el crecimiento de la economía. Ese es el tema fundamental. El tema de la ley llamada de promoción del empleo juvenil, que está movilizando a cientos de miles de jóvenes en la calle. El tema de cómo el gobierno, con sus ministros tratando de tapar con la llamada colaboración eficaz, allanarle el camino para que este señor
Belaún del Ocio se fuera del país fugado, y ahora, así para indignación de todos los peruanos, se le quiere dar la condición de que es un perseguido y un refugiado, la condición de refugiado. Yo creo que no hay que perder un segundo más. Yo creo que a ese nivel de que la agenda pública sea puesta con el insulto, el agravio, de ninguna manera. El Perú ahora, los peruanos están desaprobando el gobierno porque después de 4 años, cuando se comparan las cifras, y después de 4 años, cuando vemos que las proyecciones del nivel de crecimiento de la economía para el 2015 se duplican, pero que no hay factores concretos que permitan cómo se va a estimular la inversión privada, cómo se va a gastar mejor inversión pública, entonces nuevamente un panorama desolador. Vamos a hacer 2.5, 3%. Y este año, por primera vez, se va a recrudecer la pobreza. Eso es lo fundamental. Ahora, si Urresti es un elemento distractor, la pregunta que yo me haría con esta Velázquez es: ¿distractor de qué? ¿Del caso solamente Belaún del Ocio? No, yo lo que creo es que ¿qué quieren tapar? Lo central es la incompetencia del gobierno. O sea, por favor, se le ha venido echando el primer año la culpa a factores externos. Nosotros tuvimos una crisis financiera internacional el año 2009, tuvimos el terremoto de Pisco, pero dejamos en promedio el crecimiento de la economía el 7.2%, un promedio anual. Entonces, ahora ya se disipó esa posibilidad de que solo los factores externos, por la caída del precio de los commodities, hoy día se ha afligido la economía del país. No, es incompetencia, es el que no tiene el gobierno claramente cuáles son los objetivos por los cuales pueden generar confianza en los, no solamente actores económicos, sino sociales. Y por eso es que al 4º año de su gestión, su incompetencia para producir crecimiento de 5 o 6% que resolvería el tema del empleo o de los 300.000 jóvenes que anualmente se incorporan al mercado laboral, le quieren castigar a los jóvenes, imponiendo esta ley Pulpín, que evidentemente es discriminatoria. Entonces, este es un tema central. Otro tema central es por qué la presidenta del Congreso, habiéndose comprometido con la Junta de Portavoces y en un acuerdo por unanimidad, decidimos que se haga una comisión permanente para debatir los 6 proyectos de ley que están en la agenda, dispensarlos del dictamen de comisión de trabajo, de priorizarlos en la agenda, que es el primer punto de la comisión permanente, y habiéndolo autorizado para que ella convoque. ¿Por qué no convoca? ¿Por qué no lo hace? ¿Cuál es su teoría? No tienen argumentos, han prepublicado. No, de repente no quieren que censure pues, ni a Urresti ni a Figalo, porque ese es el asunto de fondo. Han prepublicado el reglamento de la Ley de Fomento del Empleo Juvenil, y lo único que han logrado es generar una enorme confusión y indignación en los jóvenes. Ahora, permítanme, señores congresistas, algo que yo sí, perdón, lo tengo que hacer porque lo veo, lo observo. O sea, en el Perú hay oposición. O sea, yo sé que al señor Urresti lo van a mantener en el puesto, al señor Figalo también, por decisión de su jefe. Pero ¿qué pasa con la oposición? O sea, no hay capacidad de generar una mayoría digna para pedir que esta cosa se debata, para que se censuren este tipo de personajes que son dañinos a la democracia del Perú. O sea, lo que vemos también es, tenemos a un señor que se está robando el show de manera impune, ¿no? Ahora vamos a discutir el tema de la cautiva, que es otro juego de humo que está haciendo. Pero la oposición, bracito colgado. Si hace su trabajo, la verdadera oposición. Pero ¿dónde está? Lamentablemente el gobierno está aliado. El tema es que el partido de gobierno tiene a Perú Posible, que tiene el problema de Toledo con Ecoteva. ¿Y por qué no se ve Ecoteva? ¿Por qué no se ven los casos de los sancionados de Perú Posible? Porque tienen la alianza con el gobierno. Y entonces, dame que te doy. Tiene ahora Solidaridad Nacional, que tiene también la mesa directiva, ¿no? Entonces, con Solidaridad Nacional, con Perú Posible, con la gente de Acción Popular, que también ingresaron por la línea de Toledo. Entonces tú revisemos todas las presentaciones de interpelación y de censura, están trabadas por estos personajes. Entonces nosotros estamos muy preocupados porque la oposición realmente, como tú dices, quedamos convertidas solamente en el fujimorismo y muchas veces acompañado con concertación parlamentaria, porque a los del PPC también les tenemos que estar reclamando constantemente. ¿Por quién se salvó el señor Omar Chejade? Por Yehu decimos, que ahora pertenece a Perú Posible. PPC salvó a la ministra Jara.
Entonces tenemos una larga historia de interpelaciones y censuras que no proceden porque los que supuestamente deberían ser oposición no están cumpliendo su rol. Hay una mayoría oficialista tácita, digamos, que está operando y que impide que ustedes hagan... No, pero yo creo que ese es el juego democrático al interior de la correlación de las Pero la fuerzas política en el no solamente se hace en el Congreso, también se hace en las calles. Exactamente, en las calles. Hay una enorme reprobación al gobierno. O sea, si el gobierno cree que todavía sigue el año nuevo y que puede seguir tirando estos juegos artificiales, está equivocado. Si no hay debate, si la presidenta del Congreso no honra el compromiso que por unanimidad hicimos la Junta de Portavoces ante ella, de que esta semana se convocara a comisión permanente, evidentemente que va a quedar desacreditado. Entonces, estos son los temas centrales. El tema central de la economía. ¿Qué va a pasar este año? ¿Cómo es que no estamos habilitando recursos para poder llegar a los niveles a los porcentajes que se necesitan de inversión pública para poder obtener los resultados que se han planteado? Entonces, yo creo que el gobierno insulta a la inteligencia de los peruanos al creer que por ese camino nos va a poner una agenda política. Pero para eso está la oposición, para movilizar conciencias, para salir a las calles, para denunciar este tipo de cosas. Cada uno es su escenario. Los jóvenes yo lamento saliendo mucho, espontáneamente. Yo lamento mucho que en el Perú se haya dejado de lado mucho la actividad democrática en las calles, la actividad política democrática. O sea, yo estoy, por ejemplo, a favor de la ley de promoción del Perú juvenil. Yo creo que hay errores que se pueden subsanar, pero me parece muy bien que la gente que esté en contra salga a las calles. Yo digo, lo mismo no puede hacer la oposición democrática, a decir, oiga, señor Urresti, deje de mentirle al país tan descaradamente. Oiga, Figalo, deja de mentirle. O sea, ¿dónde está esa oposición que debería movilizar gente? Es que la gente misma, sin necesidad de pertenecer a un partido político, debería demostrar su desagrado. El tema es que muchas veces se callan en complicidad, diría yo, porque no me vas a decir que en el tema de Figalo, por ejemplo, la indignación es popular y ya se sabe, y aquí voy a la respuesta que le diste antes. ¿Por qué no convocan a comisión permanente? ¿Por qué no quieren convocar a pleno? Porque saben que también se viene la censura a Figalo, que se cae por sí sola, porque todos hemos manifestado nuestra indignación de que un ministro esté en un plan de complicidad prácticamente para tratar de salvar al financista del gobierno, ¿no? Entonces, del partido de gobierno. Entonces, sí falta que la gente realmente se sincere y lo diga y de repente quiera salir con... Antes salían lavando banderas contra la corrupción. ¿Dónde están esos personajes, digo yo? Solamente actuaban contra el fujimorismo. Pero ahora que están viendo graves casos de corrupción, y sí creo que tienen temor a que lo de Martín Belaúnde del Ocio se vaya saliendo del control que ellos tienen, porque están implicados podría directamente. También movilizar personas, congresista Salgado. Sí, podría salir a las calles democráticamente, pacíficamente, decir, oiga, paremos esta cuestión ya. O sea, no nos tomen por tontos. Sí, para que nos acusen de subversivos si queremos bajar al gobierno. Como la cautiva, no pues, pero... Inmediatamente acusarían, porque a los fujimoristas sí nos acusan de todo, ¿no? Entonces nosotros actuamos con mucha cautela realmente, pero presentamos la denuncia, hacemos oposición, somos en el Congreso la primera oposición y les decimos las cosas al gobierno que no le gusta escuchar, y menos al ministro Urresti. Yo he tenido enfrentamientos ya en la Comisión de Defensa con el ministro Urresti y estoy pidiendo que lo citen de nuevo al ministro Urresti, al ministro de Relaciones Exteriores, porque tienen muchas cosas que explicar. Es decir, mira, lamentablemente si la oposición no cumple su función, los que están en el Congreso, dentro del Congreso no vamos a tener los canales, pero sí, queda la calle para que pueda protestar. No, yo creo que hay unos jóvenes apristas que se han movilizado, pero son poquitos. No, yo creo que en su escenario, yo creo que estos temas, aunque sean, son anécdotas para los temas centrales. Creo que la gente de a pie ve con preocupación cómo cientos de miles de jóvenes están siendo echados a la calle por el menor crecimiento de nuestra economía. O sea, los políticos tenemos que sintonizar eso. O sea, queremos llevar a una confrontación estéril para decir esto no vale, no nos vamos a prestar el juego, estamos grandecitos para eso. El insulto, el agravio no es el camino, y la popularidad tampoco, la popularidad tampoco. Chávez tenía 72% de popularidad cuando hacía lo que hacía en Venezuela.
Pero no es primera vez que ocurre eso. Era mi observación anterior, congresista, que sí probablemente Urresti esté aprovechando ese desencanto, ese rechazo que hay contra la política, que se mantiene en el Perú, y que en su momento la expresó Fujimori. Lo que yo sí creo es que hay ha generado que el cargo de primer ministro sea imperceptible. Este señor se ha convertido en el vocero del gobierno. Ese es el mensaje del gobierno al país, a la oposición, a los actores políticos y económicos, y eso habría que debatirlo en el Congreso si eso conviene a un proceso de confianza que debe generarse, como repito, no solamente para que los actores económicos puedan en este año poder establecer niveles de inversión como se ha tenido en los años anteriores y poder llevar el crecimiento de la economía al 5%. A mí me duele más que lo que le aflige hoy día a los jóvenes, a las mujeres, a los varones que no tengan empleo, y que recrudezca la pobreza, y que este gobierno se vaya con el triste resultado de solamente haber llevado la derrota de la pobreza a 1.7%. Los resultados son los que mandan. Que es el quinquenio perdido. No tienen obras que mostrar. El señor Humala, ¿qué obra puede mostrar? ¿Qué obra puede mostrar en estos 4 años? Ha dicho en una entrevista hace 10 días el señor Humala de que en estos 4 años han triplicado la inversión pública. Entonces, ¿dónde está la inversión pública? ¿En Bolivia, con el señor Martín Belaúnde? Porque no vemos obras. Entonces, esos temas son los que quieren los ciudadanos que sus políticos debatan y que resuelvan. ¿Y le aflige, congresista, a usted como mujer, enterarse de que la presidenta del Congreso ha sido denunciada por plagio en un proyecto de ley? Sí. Digamos, obviamente, pues, si se nota eso, ¿qué otra cosa se puede lamentable. Yo me imagino que los asesores, por quedar bien con ella, le han dicho aquí tenemos un proyecto y ella no se ha percatado. Pero no es la primera vez que ocurre, a otros congresistas les ha pasado eso, pero es lamentable. Eso es cuando el congresista no está pendiente del proyecto que está presentando, no está consciente verdaderamente de la iniciativa, ¿no? Entonces, es lamentable, muy lamentable, y que sea casualmente la presidenta del Congreso, ¿no? Y ahora tiene gran responsabilidad, porque no solamente es convocarnos en un tema que ahora aflige al país y que tiene que asumir su rol ella, porque no es presidenta del Congreso de los nacionalistas, es de todo el Congreso en su conjunto, y eso le decimos: oiga, usted no pierda de vista que nos representa a todos, y qué mal nos está haciendo quedar. ¿Qué falta para que se convoque a un pleno? ¿Qué paso? Que honre el compromiso. Nosotros hicimos el martes pasado una discusión de 4 horas en Junta de Portavoces. Todos estuvimos presentes, el 100% de la representación parlamentaria. Cuando se llevó al voto el que los 6 proyectos se expusieran, se debatieran y que el pleno de la Comisión Permanente tomara una decisión al respecto, hubo un voto casi unánime. El único que se abstuvo fue Gutiérrez, del Partido Nacionalista. Pero luego reconsideró su voto y dijo: yo también voto a favor. Fue un voto unánime. ¿Y qué pasó? Hicimos un acto de confianza con la presidenta, porque ella quería, no sé, establecer su agenda, no sé con quién, porque mucho consulta fuera del Parlamento. Pero le dejamos para esta semana, y ahora ya debimos ser convocados, no nos convocan, pero sí le han mandado a los congresistas una carta que a partir del próximo lunes hay semana de representación. O sea que si no lo ven esta semana, la otra semana es semana de representación. Claro, semana de representación se sale a provincia. No va a haber nada. Me parece eso quiere decir que si hay pleno será la última semana de enero. Una grave afectación. Y mientras tanto tenemos a Urresti divirtiéndonos todos los días. Autonomía del Parlamento Nacional. Es cierto que los parlamentos modernos coordinan con el Ejecutivo las políticas, porque uno norma y el otro ejecuta, pero no se somete. Este Parlamento, de verdad, de estos 4 años, lamentable y tristemente vemos como no pueden tomar una decisión si no llaman para consultar. Y grave y flaco favor se está haciendo la presidenta del Congreso si cree que dilatando la discusión de estos 6 proyectos va a poder eludir la acción de los jóvenes en la calle. Ningún partido se puede rogar la titularidad de este movimiento social que cada día crece. Son los propios jóvenes que ven que la incompetencia de un gobierno en 4 años de haber enfriado la economía de 6 a 2.5% y que eso genera desempleo, quieren echarle la culpa a los jóvenes dando una ley que precariza su acceso a un mercado laboral que debe ser digno y decente. Entonces, si tiene el gobierno argumentos, como por ejemplo, yo respeto tu posición que dices que es una buena ley, vamos al debate, hagamos un debate, pero
El país, Ya se debatió, el país nos paga los sueldos a los funcionarios el país nos paga los sueldos a los funcionarios para estar insultándonos en los tweets. Yo no voy a gastar un segundo en eso, por favor. Yo creo que nosotros tenemos que recentrar la agenda pública y la más importante es la de los pobres. ¿Y el tiempo y la plata que se va a gastar la DIRCOT en investigar a los amigos de la cautiva le parece correcto, congresista? Mira, yo estoy de acuerdo en que se haga seguimiento a todos los que, por ejemplo, están saliendo de las cárceles y ahorita van a salir más de 3. No, pero ¿sabes? Me da la impresión que este es la segunda acto de un mismo show que empezó la vez pasada con la pelea que tuvo con el abogado Ya terminó la obra y no había pasado nada, o sea... ¿Lo han premiado? Es una obra polémica y los mismos autores lo han reconocido. Yo no lo he visto por si acaso, pero sí recibí información de gente que estaba, digamos, de acuerdo con la obra, que le parecía que era para reflexionar, pero otros me escribieron denunciándome de que habían arengas de Sendero Luminoso. O sea, depende de la persona es una obra, es una ficción. Claro, por eso, depende del espectador cómo lo sienta, cómo lo aprecie, ¿no? Y también la carga que tenga dentro. Porque yo te digo, estoy sentada ahí, no le he visto, como te digo, y empiezan a hacer vivas a Abimael Guzmán, me paro o grito. Pero con eso es una ficción. Sí, pues. Es como una película. Sí, es una película, es una película. Es como, ustedes saben ese chiste de Rafa León, ¿no? Que un día un lector o una persona denuncia a la China Tudela. Sí, porque... Y van al juez y la persona agraviada le dice, yo quiero a la señorita China Tudela Love Day acá. Sí. Yo soy el creador del personaje. Claro. No, yo quiero a la señorita. Entonces, por favor, no voy a decir que terminemos así. Pero por eso, yo creo que han exagerado allí, porque si bien había alguna denuncia que no sé quién le habría puesto y ha permitido que vaya la DINCOTE o el Ministerio Público, pero lo que tenían que haber mantenido es en secreto. ¿Quién filtra la noticia? A propósito, para levantar esto también estemos ocupados ahora en la cautiva y no estemos viendo los otros problemas. O sea, nuevamente nos vuelven a marcar la pauta de qué es lo que quieren que esté en debate y claro, en maniobras distractivas, ¿no? La cautiva es una obra teatral que ha merecido el reconocimiento del país. Yo no me atrevería a pensar que el director y todos los que han producido esta obra puedan estar, ni siquiera, guiándole el ojo a Sendero. No es una obra de apología porque no es un documental, es una obra de ficción. Así es, una ficción. Y que la sacan en el momento en que en menos de días han matado 5 policías. Claro. Entonces, ¿cómo levantan la indignación de la gente? Diciendo apología del terrorismo. Pero lo más grave es lo siguiente. Hoy día vemos que en el gobierno es Vidaurre contra Vidaurre. El Ministerio de Cultura, este Ministerio de Cultura se ha pronunciado el día de hoy diciendo que esta obra no tiene contenido. Así es. Que no hay con la apología del terrorismo. Entonces, no nos prestemos al juego de aquel que se le ha pasado por entre las piernas o han ayudado a sacar del país a Martín Belaúnde del Ocio. No quieren responder cómo es que han podido sacarlo a Martín Belaúnde del Ocio y todas esas pruebas adicionales que comienzan a aparecer en los programas periodísticos de la red que ha tejido este señor en el aparato del Estado con la complicidad de los altos mandos gubernamentales en el país. Eso es lo fundamental. Y sacan este tema de la cautiva para decir que es apología, pero además afectan gravemente a una institución como la Policía Nacional. Reconocemos que la DIRCOTE, la DINANDRO, son instituciones que muy técnicamente hacen buen trabajo, pero las utilizan indebidamente para generar este tipo de bochornos y de vergüenzas que, por favor, deben ¿en qué país estamos? Deben hacerle seguimiento a todos estos que están saliendo, eso sí, están cumpliendo. Creo que en estos días sale hay varios que salen ya por cumplimiento, de condena. Pero son personas a las que sabemos nosotros que ellos mismos han dicho que no le cambian lo que tienen aquí. Entonces no van a estar quietos. En lugar de estar pensando en la cautiva, que sigan a los exterroristas que han purgado condena. Son los que se infiltran en sindicatos, son los que se infiltran en las universidades. A ellos debemos dedicarle la atención. Yo no creo que estos actores hayan tenido ninguna intención. Señores congresistas, muy buenas noches. Ojalá que esos 6 proyectos de ley sean debatidos, esos 6 proyectos. Señora Solórzano, por favor, ojalá dígnese en generar ese debate. Dejemos de discutir de la cautiva, de los insultos de Twitter, y pongamos en debate las cosas que el Perú está necesitando con suma urgencia. Ojalá que sea así. Y según me dicen los congresistas, que usted cumpla la palabra que empeñó. Ojalá que sea así.
Gracias, señores congresistas. Gracias. Buenas noches, Gracias, estamos en Mario, contacto. gracias. Pausa, venimos con Augusto Rey a hablar del